importancia de nuestro municipio, de nuestro pueblo, es a raíz de un personaje, que es el Negro Yanga. El Negro Yanga fue traído como esclavo, capturado en África y traído como esclavo a América. Llega acá por los años de 1585. No se sabe quién lo compró, hacia dónde se lo llevaron. A él no lo desembarcan en el puerto de Veracruz como de costumbre, sino en el puerto de Pano. Ahí lo compran y se lo traen, de acuerdo a la profesora Aguirre Beltrán, a la zona de las faldas del Pico de Orizaba. Y de ahí se da la fuga, yéndose hacia la sierra de Omealca. Bueno, se organiza en la sierra de Songolica, lo que ahora son las montañas de Orizaba, que ahora sabemos que se denomina la sierra de Songolica. Y el doctor Aguirre Beltrán intentó hacer una reconstrucción de estas postas o campamentos rebeldes a lo largo de la sierra. Y él encontró toponímicos muy interesantes que aludían a que era un asentamiento cimarrón. Hay varias comunidades que se llaman Palenque, y Palenque es el nombre que se les daba a estos asentamientos cimarrones. También Palenque se le llamaba a los lugares donde hacían panela, trapiches, entonces puede ser confuso. Pero él argumenta que en la Sierra de Songolica es posible rastrear los lugares donde el Negro Yanga se asentó. Pero bueno, el caso de Yanga de alguna manera sí es importante, primero porque muestra una de esas formas de la resistencia que hay, ¿no? Es decir, las diversas formas de resistir. Y en el caso de él, sí, lo que es un hecho es que desde luego que era líder, ¿no? Sí, fue capaz de aglutinar a su alrededor a algunas otras personas en su misma condición que hizo resistencia a los españoles, ¿no? Que huye, que se va hacia el monte, que se esconde hacia donde no lo pueden tan fácilmente localizar, que España gasta mucho dinero en armar cuadrillas para irlos a buscar. Bueno, no España, porque en realidad muchas veces las autoridades eran las que mandaban a buscar los esclavos, muchas veces eran los propios particulares, los dueños de los esclavos, quienes financiaban sus cuadrillas para buscar a los esclavos que se veían. Entonces, en el caso de Yanga, logra dar durante buenos años una pelea a los españoles, internado en la parte de la sierra o de las zonas donde era difícil que lo localizaran. Empieza a ser, digamos, un mal ejemplo que no lo puedan capturar, ¿no? Para el esclavo la única forma de conseguir la libertad en un principio era huido. O sea, en el momento en que se descuidaban, se huían, corrían. A veces se iban solos, a veces lo planeaban bien y se iban con su familia, ¿sí? Y ya cuando se organizaban como grupo, eran que hacían un alzamiento y se quemaban y robaban en la hacienda y se iban en los palenques, y es entonces estos movimientos cimarrones que son los que se dan cerca de Córdoba, en esta región del centro de Veracruz. El Yanga es el primer pueblo libre de América a raíz de lo que te platicaba, que fue capturado un español y enviado con un pliego petitorio al virrey para que les concediera el pedazo de tierra. Dentro de los puntos que él pedía y que tenía era primeramente el pedazo de tierra, posteriormente que fuera gobernado por el Yanga y posteriormente de sus hijos y descendientes, o sea que iba a ser una monarquía, ¿sí? Y el otro, que no podía haber blancos dentro del pueblo, únicamente el sacerdote y cuando vinieran a vender los tianguis, pero que ese mismo día tendrían que salir. La corona, al ver que no puede combatir a estos negros, porque además tienen el estigma de ser fieros, indomables, y les temen realmente, y además en número son mayoría. Veracruz es un estado negro, hasta el siglo XIX es un estado mulato, predominantemente negro.
¿Cómo estas comunidades logran su autonomía precisamente por infundir miedo a las autoridades? También hay que ser realistas y hay que ver las condiciones que tuvo que firmar él o el grupo para ser aceptada su condición de pueblo libre. Bueno, no tratar de extender el movimiento, respetar los límites que se le había dado. En fin, una serie de condiciones, pero una que pues, de alguna manera marca esto ahí es que ellos se comprometían a no aceptar a ningún esclavo huido que quisiera llegar al pueblo. Y ellos lo aprueban e inclusive están de acuerdo en denunciar a algún esclavo huido que quisiera llegar ahí, ¿no? Entonces ellos decían, es como contradictorio, ¿no? Como que esa parte ya no sonó muy agradable, ¿no? Pues, sí hay que entender las condiciones en las que el contexto en que se da. Si uno muchas veces quiere ver la historia con las formas de pensar de hoy, y hay que verlas tal como estaba sucediendo en ese momento. Seguramente esa era la única forma para mantener su propia independencia, ¿no? Si el costo de no aceptar era que ellos mismos no fueran reconocidos como pueblo libre, y antes que nada estaba su propio deseo de ser un pueblo libre, ¿no? Ni siquiera para los mismos historiadores es muy claro quién fue Yanga, hay muy pocas referencias históricas sobre él, y regularmente la historia la escriben los vencedores, entonces no tenemos ninguna referencia de los mismos africanos, sino son documentos militares escritos por los españoles. Y la población ha hecho suyo a Yanga de una manera muy peculiar. Por ejemplo, yo lo que me encontré con la historia oral fue que referían que Yanga se había hecho rey peleando con un león, que había muerto ahorcado, una serie de cosas que realmente no se han podido probar históricamente, pero que es interesante ver cómo la gente lo cree y lo recrea. Y también lo interpreta en el carnaval, porque en algunas versiones del carnaval se ha hecho una teatralización de lo que fue Yanga, y eso ha sido también una forma ilustrativa de enseñar a la gente quién fue Yanga. La revuelta de San Lorenzo, el establecimiento del pueblo, la rebelión contra la corona y finalmente el establecimiento de un pueblo de negros libres.